Y si usted cree que robar ya tiene una dimensión de lo insólito, de lo bizarro, que es cada vez peor, por favor mire esto. O sea, le robó a su propio abogado defensor, al mismo que había logrado que le rebajaran la medida cautelar. Diego Sangüesa, oye, tiene menos código, mi socio. Hola, ¿cómo estás, Lucho? Sí, mira, esta situación ocurre en el Juzgado de Garantía de Temuco. Bastante insólita la situación. Ustedes allí están viendo ya la imagen de esta cámara de seguridad del tribunal, donde quedó todo registrado y también cómo ocurre esta situación, que llamó la atención, obviamente, entre quienes estaban ahí en ese lugar, porque en un principio termina la audiencia, se estaba debatiendo las medidas cautelares de este sujeto que estaba acusado de haber manejado en estado de ebriedad. Se le estaba rebajando incluso la cautelar. Su abogado, en medio de esta audiencia, como buen defensor, logró bajar esa medida cautelar de arresto domiciliario total a parcial. Él quedó contento, le da la mano, se despide y es en ese minuto cuando se va que toma como si fuera de él, así de una manera muy natural, según lo que ustedes pueden ver ahí en las imágenes, toma esta mochila y se va. Se despide hasta del personal de gendarmería que está ahí en ese lugar y junto a su acompañante salen del tribunal. Cuando terminan las audiencias, porque esto fue bien temprano, cerca de las 10 de la mañana, cuando terminan las audiencias, eso de las 2:30, 1 de la tarde, el abogado se da cuenta que su mochila no estaba a su espalda en el asiento trasero y pide revisar las cámaras. Allí se da cuenta que el sujeto le había sustraído su mochila, que además al interior tenía un iPad, tenía un computador y otros objetos tecnológicos, Lucho. Oye, yo no me acuerdo de haber visto algo así, ¿eh? Había visto que le pegaran a los defensores, no sé. Recuerdo a Monsalve cuando a su defensor le dice un par de improperios posterior a su audiencia de formalización de cargo, pero que le robaran al defensor, esto yo no lo había visto nunca. Sí, es bastante insólita la situación y por eso llama mucho la atención. Este es un abogado, de hecho, de la Defensoría Penal Pública y al sujeto se le detiene porque tras esta denuncia comienza un operativo por parte de Carabineros, se logra dar con este sujeto, además ya se tenía sus antecedentes, ¿no? Porque había sido sometido a un proceso judicial, se tenía la dirección de su domicilio y también los datos personales de este sujeto, así que en tiempo récord obviamente se le detiene, se recuperan estas especies y son abogados de la misma Defensoría Penal Pública quienes tuvieron que defenderlo en una nueva audiencia de formalización que se realizó ayer, pero por el delito de robo. Quedó allí en prisión preventiva. Pasemos a revisar el defensor que lo defendió ahí, de Diego, Carabineros, quienes... Diego, el defensor que lo defendió ahí... él no participó de esta audiencia. Se amarró la mochila a la mano, una cosa así, ¿o no? Claro, tuvo que tomar sus precauciones ahí el nuevo defensor que estuvo en la audiencia con él, porque, claro, bastante llamativa la situación y además el espacio en el que ocurre es un espacio que uno podría decir es seguro. Está personal de gendarmería, hay personal de seguridad incluso, y es el mismo Tribunal de Justicia además. No, y lo otro que me llama la atención es gendarmería. ¿Cómo no se dio cuenta? Si el imputado venía de ser detenido, no iba a tener ninguna mochila, po. Si venía desde el calabozo, seguramente venía desde la comisaría. ¿Cómo sale después con una mochila ahí? También, ojo, la gente de gendarmería, po. Claro, pues si tú ves las imágenes, allí se ve claramente cuando el gendarme le abre la puerta de la sala de audiencia y él incluso se despide y se va del tribunal tranquilamente con esta mochila del abogado. Y claro, el abogado no se da cuenta inmediatamente porque continúa inmediatamente a otra audiencia. Claro, no, sí. O sea, a ti también, Diego, me imagino, tú has ido varias veces a tribunales, ya conoces la dinámica de las audiencias. Los abogados defensores en especial reciben las carpetas, revisan, van a la audiencia, termina la audiencia, que pase el siguiente y así, pues. Pero claro, en este caso a mí me llama la atención eso, que incluso se va como con una carpeta también, ¿o no? ¿Lleva una carpeta en la mano? Sí, pero la carpeta se la entrega el mismo defensor. Ya. Seguramente son antecedentes del mismo caso, se la entrega cuando termina la audiencia, él le da la mano, se ve claramente allí, No, se despide y allí toma esta mochila y se va.
No, y llamativo, Lucho, porque claro, como tú decías, nosotros hemos estado en tribunales, a mí se me quedó una vez hasta un termo de café y logré recuperar mi termo. Entonces, y fue en la parte exterior de la sala. Entonces, bien llamativa la situación, porque esto ocurre adentro, o sea, donde ocurre finalmente en las audiencias, desde ese mismo lugar el sujeto saca esta mochila y se la lleva. Entonces, bastante insólita la situación. ¿Cómo se logró recuperar la mochila y cómo fue el operativo? Carabineros no nos explicó, así que para que pasemos a revisar también lo que ellos nos dijeron respecto a cómo lograron finalmente dar con el sujeto y recuperar las especies. La CIP de la Segunda Comisaría de Carabineros Temuco logró la detención de un sujeto de 47 años, quien en un hecho inusual, este procedió estando aún al interior de la sala de audiencia del Tribunal de Garantía a sustraer el bolso de propiedad de su propio defensor. Hicieron un rastreo de las cámaras, como así también de los equipos electrónicos y tecnológicos que se mantenían al interior del bolso de este abogado defensor, logrando su ubicación, procediendo a su detención. Respecto de este sujeto, mantiene diversos antecedentes penales y policiales por diversos delitos. Diego, clave los elementos electrónicos que están ahí. Tú nos decías que tenía un iPad, parece, y el computador, todos esos tienen rastreo, es posible ubicarlos rápidamente. Sí, claro, gracias a eso, al registro de las cámaras de seguridad, a que se tenían los datos del sujeto, de su domicilio, datos también de contacto, entonces se pudo lograr dar rápidamente con su paradero y poder recuperar estas especies. Lo decía allí Carabineros, Lucho, también, que el sujeto tenía un prontuario policial anterior de, por ejemplo, receptación. Tenía delitos de hurto anteriormente y ya tenía un prontuario policial y por lo tanto queda en prisión preventiva en la audiencia de formalización que se realizó ayer cuando se vio este caso luego de ser detenido y finalmente se le formaliza por este delito de robo. Y claro, el tribunal dice no, es un peligro para la sociedad y lo dejamos en prisión preventiva mientras dure esta investigación que se va a llevar adelante ahora en su contra y no va a poder optar a este beneficio del arresto domiciliario parcial que había logrado conseguir por el otro delito que era conducir en estado de ebriedad. O sea, claramente alguien que no ha aprendido la lección aquí en este caso, Lucho, por este prontuario que yo te comentaba y porque en menos de 24 horas de haber cometido un delito comete otro y en el mismo tribunal de acá de la ciudad de Temuco. Diego, no me acuerdo el nombre exacto de la banda, pero esta la debe haber hecho Carlos López, como hace 15 años, una banda de toreros, pues así le dicen, que son los que se ponen la chaqueta aquí, se ponen la chaqueta acá y llegaban y salían. A mí lo que más me llamaba la atención de esos robos era el carepalismo que tenían, porque veían las carteras colgadas, estaban con la chaqueta acá, llegaban, las tomaban y pum, se iban, pero me llamaba mucho la atención su expresión facial, así como si la cartera fuera de ellos, y, pum, y se iba. En este caso a mí me llama la atención eso, la naturalidad de él con la mochila. Porque él va, sale, la toma, se despide, camina. O sea, claro, quizás a simple vista, si uno lo ve, dice, ah, ya es su mochila. O a lo mejor Gendarmería no se dio cuenta que él venía desde el calabozo, desde la comisaría, y no era un imputado que había venido desde el público, que muchas veces pasa con las audiencias programadas, que llega una persona que está esperando su audiencia, está en el público y de ahí cruza esta mampara y se sienta para su proceso. Porque claro, la naturalidad del tipo es lo que a mí más me llamó la atención, Diego. Sí, pues de la forma en la que saca la mochila, claro, como si fuera de él. Sí. Recibe esta carpeta, se despide, toma la mochila, se despide hasta del gendarme. O sea, por lo menos un poquito de nervios, ¿no? Al momento de salir y me quiero ir rápido porque llevo algo que acabo de sustraer. Nada, o sea, claro, nada. Él se despide, incluso está del funcionario de Gendarmería, le hace un gesto ahí así como, chao, muchas gracias, y le dice a la persona que lo está acompañando así como, vámonos, se van del tribunal y después se dan cuenta que la mochila no estaba, cuando el abogado se percata que no estaba su mochila ahí donde la había dejado, en la parte trasera, en este asiento que ustedes ven allí en la imagen, que es donde había dejado esta mochila. Muy insólita la situación, Lucho. Y te agrego algo más, el fiscal también tiene atrás sus cosas, pues. El fiscal el que está en el escritorio de al lado, también tiene atrás su mochila.
Quizás ahí van a tener que cambiar esos procedimientos los defensores y fiscales, intervinientes en este caso, y quizás dejar sus cosas al lado o debajo. Yo recuerdo acá por lo menos en el Centro de Justicia de Santiago, las últimas audiencias que fui, reporteando, siempre dejaba las cosas abajo, maletines, cosas así, siempre los tienen abajo. Lo único que tenían al lado era cuando era una audiencia ya muy grande, y cuando ya son quizás de juicio oral o algo así, o preparación de juicio oral, que llegan con estas maletas grandes, que es donde tienen ahí todas las pruebas y las evidencias. Pero habitualmente yo he visto que los defensores acá en el Centro de Justicia dejan las cosas abajo, su maletín y su bolso lo dejan abajo. Porque aquí podría haber, tal como fue el defensor, podría haber sido el del fiscal. Sí, perfectamente. De hecho, claro, ahí se hubiese notado más quizás porque hubiese pasado a la parte donde estaba ya el fiscal y hubiese sido un poquito más llamativo. Pero en este caso no fue para nada llamativo porque estaba en el mismo lugar donde estuvo sentado durante toda la audiencia. Él se despide del abogado y toma la mochila. Ahora, claro, nadie se dio cuenta de esta situación, como tú dices, si él llegó o no llegó con la mochila anteriormente. Sí. Simplemente el gendarme que estaba ahí no se percató de esa situación, de ese detalle, y salió simplemente este sujeto del tribunal sin que nadie se diera cuenta. El fiscal ayer se refirió respecto a este hecho bastante insólito y llamativo porque no hay memoria de que haya ocurrido antes en el interior del tribunal, nos decían desde el Ministerio Público, y pasemos a revisar parte de lo que nos mencionó y sobre esta prisión preventiva también que se logró contra este sujeto. Hoy se presentó a control de detención, se le imputó el delito de hurto simple y en base a una serie de antecedentes, tanto de la investigación como antecedentes personales del imputado, el tribunal dispuso la prisión preventiva de este por estimar que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad, otorgando un plazo de investigación de 60 días. Dos cosas, Diego. La primera, recuerdo muchas audiencias, tú también has ido varias veces a controles de detención, que cuando son audiencias de delitos menores, no siempre hay gendarmes pasado la mampara. Cuando son audiencias de delitos de mayor connotación o que va a haber prensa o que hay mucha gente, siempre hay un gendarme pasado la mampara. Y eso también es importante. Y lo otro, lo último, pregunta bien breve. La mujer que estaba con él, ¿es la hermana, la pareja, la mamá? ¿Quién era? No se sabe quién era la persona, por eso te hablaba de acompañante, porque no se sabe quién es la identidad de esa persona, porque no había prensa tampoco en esta audiencia, como tú bien dices, no era una audiencia, menor, digamos, por tantos delitos que pasan por ahí, no era una audiencia llamativa, por ejemplo, de interés público, era por un delito de conducir en estado de ebriedad. Entonces, por lo mismo, también quizás incluso el mismo gendarme que estaba allí, no era el mismo que estaba al principio de cuando inició la audiencia, quizás, y por lo mismo no se percata que el sujeto no llegó con mochila, porque se van turnando a veces los gendarmes en medio de cada audiencia y podría haber pasado por allí. Digamos, el descuido en este sentido fue... la ocasión hizo el ladrón más bien acá, Lucho, en este caso. Porque el abogado decía, claro, yo nunca pensé que esto iba a pasar, nunca pensé que me iban a robar el mismo juzgado de garantía. De la Defensoría Penal Pública no quisieron emitir declaraciones porque dicen que siguen involucrados, digamos, con el sujeto, porque ahora lo tienen que defender ellos como Defensoría Penal Pública, por lo mismo tampoco no han querido entregar declaraciones respecto a este caso. Bueno, se entiende que ellos están vinculados directamente ahora en la defensa de este sujeto, defendiéndolo por haber robado a un propio colega de ellos. Así que sigue siendo bastante insólita esta situación. Ok, muchas gracias, Diego. Te agradezco el informe.